Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del momento en el que estés viendo este vídeo. Te doy las gracias sobre todo por tu confianza y bueno, espero que te sirva para tener en cuenta un poquito los elementos principales para poder crear una situación de aprendizaje adaptada a la nueva normativa en la que nos encontramos. Por eso vengo aquí a presentaros el andamiaje de una situación de aprendizaje significativa. Por lo tanto, coge lápiz, boli y un papel y vamos a ver si conseguimos desgranar todo este entramado que hay montado en torno a estas situaciones de aprendizaje. Lo primero que me gustaría contarte es, tomando como referencia las palabras de Manuel Bartolomé Cosío, es que el primer material de enseñanza, el adecuado en todo caso, el que siempre está vivo y el que no se agota jamás, es la realidad misma, que generosamente se nos ofrece. Por eso tenemos que tener en cuenta que ahora mismo las reglas del juego son las que tenemos sobre la mesa y tenemos que adaptarnos a ellas. Por lo tanto, tenemos que sacar nuestra mejor versión y ser capaz de hacer algo que para el alumnado sea lo más significativo posible. Es decir, al final, no podemos seguir enseñando como docentes del siglo XX a alumnados del siglo XXI. Eso quiere decir que tiene que existir un cambio en nuestra manera de trabajar. Y cogiendo este proverbio inglés, si te fijas, si te coges en una de tus manos, pones el índice hacia adelante, cuando apuntamos a algo o a alguien con un dedo, tan solo existe uno de los dedos que se dirige a esa posición. Sin embargo, lo que nos tenemos que dar cuenta es que los otros tres son los que nos apuntan a nosotros, te apuntan a ti. Por lo tanto, tenemos mucho que hacer en este sentido y todo cambio debe empezar por uno mismo. Pues dicho esto y empezando con esta pequeña introducción, os voy a explicar cómo crear el andamiaje para crear situaciones de aprendizaje significativas. Y tenemos que tener en cuenta que antes de empezar con todo esto, cometer errores nos permite crecer. Y está claro que durante todo el proceso van a existir errores, van a existir momentos en los que no van a ser las cosas como nos hubiera gustado, pero eso no nos tiene que apartar del camino, no nos tiene que nublar el objetivo que nos hemos marcado, sino lo que nos tiene que hacer es darnos más fuerza, darnos más alas y sobre todo ofrecernos diferentes alternativas para poder recorrer otros caminos que al final nos hagan llegar a lo que nos hemos marcado desde el inicio. Y además, el objetivo principal del error es el aprendizaje y no podemos cubrirlo ni podemos taparlo. En muchas ocasiones verás que tu alumnado comete errores y comete faltas de ortografía. Y lo que normalmente solemos hacer es invitarles a que o bien arranquen la hoja, o bien que tachen, o incluso llegar a que usen tipes. Pero ¿nunca te has planteado pedirles que lo escondan de forma creativa? Porque de esta manera, al final, pueden aparecer diferentes figuras, como puede ser un corazón, o como puede ser una corona, o incluso una estrella en medio de tantas letras, en donde podemos poner el foco de atención y el alumnado se dará cuenta de que el error ha formado parte de ese desarrollo y sobre todo que el error no se puede esconder, porque gracias al error hemos sido capaces de dar un paso más y mejorar nuestro nivel inicial. Hay una filosofía que se basa en este tipo de vasijas, una filosofía japonesa que tiene el nombre de Kintsugi. En ese sentido, la filosofía Kintsugi se puede incorporar mucho en nuestra manera de trabajar. Se debe de incorporar en la pedagogía que utilizamos dentro de cada una de nuestras clases. Porque el objetivo principal de esta filosofía es que cuando algo se ha roto, cuando algo ya no está de la misma forma en la que se creó, no tenemos que desecharlo, no tenemos por qué tirarlo a la basura. En este caso, la filosofía del Kintsugi lo que nos invita es que tenemos de tener el arte de valorar los errores, es decir, partir de ese error y convertirlo en una situación que aumente su valor, es decir, que mejore la situación inicial y sobre todo que forme parte del proceso de enseñanza-aprendizaje como uno de los elementos fundamentales para que nuestro alumnado consiga todos y cada uno de sus objetivos. Teniendo en cuenta esto, uno de los primeros elementos dentro de este andamiaje para crear situaciones de aprendizaje significativas debe ser la curiosidad. Cogiendo las palabras de Francisco Mora Teruel, nos dice que el docente excelente es el capaz de convertir lo soso en algo curioso e interesante para los alumnos.
Por lo tanto, si somos capaces de crear esa curiosidad, el aprendizaje va a entrar directamente al cerebro de nuestros alumnos. Por ejemplo, creando situaciones en las que entren a clase y sin esperarlo vean pues, que su clase se ha convertido en una pinacoteca, en el que al final, a través de una pregunta muy sencilla como puede ser ¿qué veis?, pueden empezar a discurrir diferentes contenidos y diferentes ideas que puedan llegar al objetivo principal que tú quieres trabajar. En este caso, las figuras geométricas a través de diferentes cuadros de Paul Klee. O, por ejemplo, que bajen al patio y una vez que suban, vean que su aula está totalmente precintada. Esta situación puede ser muy significativa debido a que puede estar relacionada con algún elemento que se estaba viviendo en cualquier momento o en cualquier lugar del mundo en una situación real, como pudo ser la explosión del volcán de La Palma el año pasado. Otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta es que una situación de aprendizaje debe promover el trabajo en equipo, dándonos cuenta de que al final no eres lo que ves, sino eres lo que nos hace crecer. Teniendo en cuenta estas ideas, vamos a hacer al alumno partícipe de que la individualidad no tiene que estar por encima del grupo, ya que todas y cada una de las piezas que forman parte del puzzle de tu clase son necesarias, cada una con sus formas, cada una con sus características, pero el objetivo principal del maestro o de la maestra, o del profesor o de la profesora, es que sea capaz de ensamblarlos y crear el puzzle perfecto. Por ello, son situaciones muy interesantes las de crear diferentes experiencias de colaboración, como puede ser un breakout o un escape room, o incluso dar diferentes roles en las actividades que propongáis, como podéis ver en la imagen de la izquierda, en la que existe el rol de fotógrafo, el rol de practicante, el rol de director y el rol de ayuda. Todos ellos son necesarios para que todo el grupo consiga el objetivo marcado. Pero esto no solo tiene que trabajarse con el alumno, sino también se debe de realizar con las familias. Y un elemento muy importante con las familias es esas reuniones que solemos tener de manera trimestral, en las que las familias se deben de sentir parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello es muy importante que estas dinámicas y estas situaciones también las provoquemos con ellos, porque ellos son un eje fundamental para que todo lo que hacemos dentro de la clase pueda llevarse fuera del aula. El tercer elemento que nos serviría como un andamio dentro de estas situaciones de aprendizaje es que todas las situaciones de aprendizaje se deben centrar en el alumno, principalmente teniendo en cuenta las 4 Cs del aprendizaje: conocer, comprender, crear y compartir. Si el alumno es capaz de crear, ese alumno es capaz de comprender lo que queremos explicarle, es capaz de conocer cosas nuevas y sobre todo tiene la posibilidad de compartirlo a sus compañeros, serán actividades muy significativas porque habremos abordado todos y cada uno de los elementos fundamentales para un aprendizaje real, para un aprendizaje vivencial. Además, tenemos que incorporar las tecnologías de la información y en donde tenemos que conseguir que el alumnado sea proactivo, es decir, sea creador de contenidos y no solo utilice los medios digitales para visualizar vídeos o para buscar información, sino debe ser capaz de crear, por ejemplo, en este caso, videografías de deportistas que no ocupan las primeras portadas de los periódicos, pero que sí que son importantes en sus especialidades por haber conseguido mucho de los hitos y haber marcado el camino de generaciones futuras. Y además, este tipo de situaciones de aprendizaje nos tienen que servir para corregir o para mejorar diferentes aspectos que vemos dentro de nuestras clases. Por ejemplo, utilizar diferentes palitos de helado para crear un juego en el que podamos mejorar el cálculo mental o incluso, si existen dificultades en lo que es la lectoescritura o existen muchas faltas de ortografía, poder buscar la manera de captar la atención del alumnado y que esos errores o esas faltas de ortografía se puedan corregir a través, en este caso, de una figura medieval como era Titibilus, un pequeño duende, una pequeña figura mística que se encargaba de provocar esos errores en los escribas medievales para que la gente no pudiera conseguir un aprendizaje completo. Otro elemento que debemos de tener en cuenta es que la situación de aprendizaje tiene que provocar un aprendizaje para la comunidad. Esos aprendizajes que traspasan los muros de los centros educativos
y que son capaces de llegar a sus casas, ¿no? A los salones de sus casas con sus familias. Por ejemplo, pues tener en cuenta que son capaces de crear cualquier tipo de material, cualquier tipo de objeto que pueda servirles para mejorar su día a día. En este caso, como veis, la creación de pequeñas nanocomposteras, utilizando pues, todos los alimentos de desecho que hemos podido tirar al contenedor después de una comida, que mezclados con diferentes elementos secos, como pueden ser paja o arena, y utilizando material reciclado, como son botellas de plástico, podemos crear un elemento que nos va a generar un líquido que se llama lixiviado, que nos va a permitir tener el fertilizante más natural y más potente de cualquier tipo de comercio. Y ya no solo esto, sino en la escuela no puede estar ajena a lo que sucede en el entorno, en la sociedad. Por eso también se tiene que integrar dentro de nuestras sesiones, dentro de nuestras situaciones de aprendizaje y, ¿por qué no, poder poner nuestro granito de arena para poder ayudar a aquellas personas que lo necesitan? En este caso, pues dentro de la guerra de Ucrania, pues puede ser un elemento que podemos incorporar, que podemos ver qué posibilidades o qué ideas el alumnado puede tener para poder ayudar y, sobre todo, materializarlas. En este caso, como veis, pues una simple caja decorada con la bandera de Ucrania y con un logo creado específicamente para esta campaña, pues se consiguieron sacar más de 4 cajas completas con materiales médicos, materiales para bebés y, sobre todo, con gasas que se pudieron enviar a Ucrania, y el alumnado se sintió parte de que había sido capaz de ayudar a aquellas personas, aunque estaban muy lejos de ellos, pero que lo necesitaban muchísimo más. Otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta es que las situaciones de aprendizaje tienen que promover el pensamiento crítico y tienen que hacer pensar al alumnado. En este caso, una de las situaciones que se pueden generar es el típico buzón de sugerencias, o que le podemos transformar con el buzón de sueños, que es ese espacio en el que el alumnado puede expresarse, puede compartir sus opiniones, puede mostrar su malestar o puede mostrar sus inquietudes, pero tiene que tener un espacio en el que sea escuchado. Y este espacio siempre se tiene que utilizar dentro de una de las dinámicas de la clase, como pueden ser las asambleas o como pueden ser los diferentes consejos de sabios que podamos incorporar, y que el alumnado entienda que su opinión forma parte del proceso y que todas las posibles ideas o posibles sugerencias que puedan surgir de estas experiencias se pueden llevar a cabo y tienen que verse dentro de lo que es el proceso de aprendizaje. Porque al final, si conseguimos que el alumnado sea capaz de ser productor y no reproductor, conseguiremos que alcance un nivel mucho mayor del encomendado si sigue tan solo un único camino. Además, tienen que darse cuenta de que este tipo de actividades también forman parte de aspectos que traspasan lo que es lo curricular. Y en este sentido, muchas veces el alumnado puede conseguir convertirse, por ejemplo, en periodistas con el hecho de haber creado un gabinete de prensa dentro del área de lengua, trabajando día a día, escribiendo para mejorar y para solventar diferentes situaciones que pueden encontrarse dentro del proceso, y ver que su trabajo finalmente puede verse reflejado en un artículo publicado en una revista real que podéis ver en ese código QR. Otro de los elementos fundamentales de estas situaciones de aprendizaje es que deben de estimular la expresión oral. No nos podemos olvidar de que nuestra primera manera o nuestra principal manera de comunicarnos es a través de las palabras. Esas palabras que son verbalmente dichas y que nos van a hacer relacionarnos con cualquier tipo de persona. Esas personas tienen que darse cuenta de que la expresión oral es algo fundamental para conseguir cualquier cosa, y sobre todo se tienen que dar cuenta de que gracias a la palabra van a ser capaces de resolver cualquier problema. Situaciones de aprendizaje como pueda ser el que el alumnado se valore entre ellos después de un trabajo en equipo y se tenga que otorgar pues, diferentes insignias en función de la acción que ha ido realizando a lo largo de todo el proceso. O, por ejemplo, realizar una lectura con un compañero o con una compañera en la que tienen que poner ideas en común, en la que tienen que compartir lo que han entendido y, sobre todo, que hablen entre ellos. Es decir, que se produzca una enseñanza entre iguales. Es la mejor manera de crear una situación de aprendizaje muy significativa y que no solo se quede dentro de una actividad dentro del aula, sino que también les permita
tener herramientas para poder resolver cualquier problema dentro de sus vidas cotidianas, el día de mañana, cuando se tengan que enfrentar al mundo real. Y al final, en definitiva, todos estos andamios, todos estos elementos que han formado parte del andamiaje de una situación de aprendizaje significativa se resumen en esta frase: hacer es aprender. Tenemos que darnos cuenta de que todo lo necesario para nuestras vidas lo hemos aprendido haciendo y no leyendo. O, ¿de qué manera habéis aprendido a montar en bicicleta? No creo que hayáis leído libros de cómo es una bicicleta, de cuáles son sus elementos y de cuáles son los movimientos que tenemos que hacer para poder mantenernos sobre ella. Todos, todas, nos hemos subido a una bicicleta de pequeños y primero hemos ido con unos ruedines. Cuando hemos cogido soltura y cuando hemos cogido confianza, pues nos hemos quitado uno para mantener mejor el equilibrio. Luego nos han quitado el otro y hemos tenido pues a nuestro papá o a nuestra mamá muy cerquita para que no nos cayéramos, hasta el momento en el que hemos cogido la confianza suficiente para poder ir con la bicicleta sin ningún tipo de ayuda. Y ahí poder enfrentarnos a nuevos desafíos, como pueda ser pues una bajada prolongada o intentar hacer un caballito o incluso ir con la bicicleta intentando no mantener el manillar. Pero en definitiva, para poder aprender tenemos que hacer las cosas. Y no me gustaría acabar esta intervención sin reflejar esta frase de una de mis compañeras que me han ayudado tanto a ver la educación desde otro punto de vista, ¿no? En este caso, Chelo Vicente siempre me ha dicho y siempre me dirá que es preferible que el alumnado aprenda 5 cosas para toda la vida, que no memorice 15 y se olviden en verano. Teniendo en cuenta esto, tenéis en la mano todas las herramientas suficientes para poder crear verdaderas situaciones de aprendizaje que sean significativas para el alumnado y que, como dice Chelo, sean aspectos que no se les vayan a olvidar nunca. Hasta aquí mi intervención. No me gustaría despedirme sin esta frase que creo que es tan significativa dentro del mundo de la educación en el que nos encontramos. Al final, solo o sola llegarás más rápido, pero juntos llegaremos más lejos. Espero que te haya servido, espero que haya creado en ti esa curiosidad necesaria para dar rienda suelta a tu imaginación y sobre todo piensa que todo tu trabajo, todas tus ideas y todo lo que seas capaz de crear va a ir en beneficio de esas personitas que tienes dentro del aula y que necesitan que les enseñes como si realmente estuvieran enseñando a tus propios hijos. Nos vemos, un fuerte abrazo.